Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Señor diputado regional, señores alcaldes de La Laguna, señores presidentes del Consejo Consultivo. Presentar a don Paulino Rivero como político no es difícil. Está en política desde 1979, cuando en las primeras elecciones democráticas fue elegido alcalde del Sausal y no dejó de serlo hasta 2007, en que fue elegido presidente de la Comunidad Autónoma Canaria. Bien es verdad que hizo doblete en varias ocasiones. Fue también consejero del Cabildo en 1983. En 1996 fue diputado en el Congreso Nacional en la legislatura sexta, séptima y octava. Y en 2004 presidió la comisión que investigó los atentados del 11 de marzo. Cofundador de las agrupaciones independientes de Tenerife, ATI, y desde ella impulsó y cofundó todas las ideas para regionalizar el nacionalismo canario, que luego se concretó en Coalición Canaria. En esta ha sido hasta presidente, ha sido muchas cosas más. Ha sabido como nadie en las dificultades de hacer sentir como pueblo a 7 sentimientos distintos, y ha sido maestro en la negociación para presidir gobiernos en minoría y, lo que es más difícil, hacer valer la presencia de Canarias en Madrid en distintas legislaturas para que fuéramos decisivos en los pactos de legislatura. Única forma que tiene Canarias de ser tenida en cuenta. Como se ha demostrado, y ahora una vez más está siendo evidente. Hizo que pasáramos con otros de región a nacionalidad, logrando unidad en torno a un proyecto. Hasta aquí el político. Es fácil de enumerarlo, está en Google. Lo difícil es explicar cómo lo hizo, pero eso se lo preguntan a él. Yo voy a cometer una tarea casi imposible. Les voy a hablar de Paulino persona. Su perfil corresponde al esfuerzo personal, la superación y no darse nunca por vencido. De familia humilde, sabe lo que es trabajar y estudiar para superarse. Ama apasionadamente lo que quiere y da la impresión de que es un témpano. Ha amado siempre al Sausal y se puede comprobar lo que hizo por él. No hace falta sino ir a visitar el Sausal. Ama a Tenerife y trabajó por él desde el Cabildo y articulando la representación política que pensó que era lo mejor. Ama apasionadamente a Canarias y sabe lo difícil que es articular que todos nos sintamos canarios sin dejar de ser isleños. Lucha porque piensa que todos los canarios necesitamos una vena nacionalista, aunque estemos en partidos que no lo sean. Y trata de dar el mensaje de que hay temas que necesitan del apoyo de todos. Y yo sé estas cosas porque soy amigo próximo. Estoy próximo a él y he aprendido lo que quiere decir cuando no lo dice, que suele ser casi siempre. Pero sí cuando sonríe socarronamente, o engurruña los ojos, o dice, ustedes no saben de eso. Por eso sé que cuando dijo que se iba de verdad. Muchos lo colocan en todas las maniobras políticas o contubernios, o en otros partidos políticos. No es verdad. Sigue preocupado por Canarias, se desfoga todas las semanas en un artículo donde analiza la situación, a veces comenta algo con amigos próximos, pero está en otras guerras. Está aquí porque se lo pidió un amigo y porque las aguas están bajando muy turbias. Viene a hablar un poco de algo que ama y cree necesario, el nacionalismo. Pero sobre todo viene a responder. Quiere preguntas, quiere conocer lo que piensan. La situación nacional hace que la agenda canaria sea un alegato electoral, como casi todo en estos momentos. Quiere preguntas sobre todo cómo engancharnos más a Europa, cómo va la autonomía sobre la energía, sobre la economía. Yo no creo que aparezca muchas veces en pública más hablando de política. Por eso aprovéchenlo y pregunten. Yo lo dejo que nos cuente sus cosas. Paulino.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Carlos, por tus amables palabras y por la invitación a compartir un rato esta tarde de lunes, al menos unas reflexiones acerca del momento actual que vivimos en Canarias y en España y haciéndolo extensivo a aquellos aspectos que ustedes consideren necesarios. Seguramente el político es en activo, porque José Carlos dice que daba la sensación que continuó en activo, ¿no? Mi periodo en la política se cerró en el año 2015 y por lo tanto creo que tenéis que haber aprovechado la oportunidad para tener aquí en esta tribuna otra persona que pudiera hacer reflexiones mucho más certeras de las que yo sin duda puedo hacer. Ayer un periódico canario, no es habitual, en este caso el periódico de La Provincia, editorializaba sobre el desdén y el desprecio a Canarias otra vez por parte del Estado. En concreto decía, vuelve el desdén y el desprecio a Canarias por parte de la Administración del Estado, por parte del Gobierno del Estado. Ponía esto en relación con la pérdida de peso político de Canarias en Madrid. Lo relacionaba en este editorial con la moción de censura, el cambio de mayorías que se ha producido en el Congreso de los Diputados y, por tanto, la pérdida del peso específico que Canarias tuvo con el gobierno anterior, con el famoso diputado 175 y 176. Es decir, pérdida de peso político, olvido, abandono, desdén, desprecio de nuevo hacia Canarias de Madrid. Y lo ponía en contraposición con la atención siempre preferente que recibe Cataluña o que recibe Euskadi. En concreto, en relación a Cataluña, el periodista editorial profundizaba sobre la lealtad de Canarias, el cumplimiento de Canarias, por ejemplo, en los objetivos del déficit, en controlar el gasto público, el dispendio producido en Cataluña durante décadas, el chantaje al Estado por parte de las actuales instituciones catalanas y como compensación a ese chantaje de Cataluña, los catalanes reciben 1.430 millones de euros, percibieron los próximos 4 años, más una inversión importantísima en todo el corredor del Mediterráneo que alcanza la cifra de 9.000 millones de euros. Esto debe de hacernos reflexionar porque, vamos a ver, no estamos hablando de la coyuntura política cuando hablamos de Cataluña o de Euskadi. Euskadi y Cataluña son sociedades articuladas, sólidas, fuertes, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, sindical. Sus entidades tienen asumido su hecho diferencial y la necesidad de defender esas singularidades ante el Estado. Independientemente de la coyuntura política, quien gobierne en Cataluña o quien gobierne en Madrid, quien gobierne en Euskadi o quien gobierne en Madrid, los intereses de estos pueblos no son abandonados por parte del Gobierno del Estado. Sin embargo, con Canarias sí. Y no se trata este desprecio, como al que se refería el periódico, este desdén, no se refiere a un partido o a personas. Se refiere a que somos atendidos cuando tenemos una posición política influyente en Madrid, cuando somos necesarios, y llega ese desprecio cuando no somos influyentes. Nosotros decía que no depende ni de los partidos ni de las personas porque hemos tenido experiencias de todo tipo. Hemos tenido unas experiencias de abandono del gobierno de Felipe González en su día
y hemos tenido una tensión extraordinaria cuando Felipe González necesitó el voto canario para el ser investido con el voto de Luis Mardones en su momento. Nos ha pasado con el Aznar, cuando en su momento necesitó los votos de los canarios, los 4 votos de los canarios para ser presidente del gobierno, y lo vivimos con Aznar cuando en su momento con la mayoría absoluta ya no necesitaba los votos de los canarios. Lo vimos con Zapatero cuando necesitó el apoyo de los canarios y cuando no necesitaba los votos canarios para en Madrid. Y lo hemos vivido con Mariano Rajoy, que ha sido digamos que un hombre conocedor de los problemas de Canarias, pero que ha habido una diferencia notoria, importantísima, cuando Mariano Rajoy ha necesitado votos canarios o cuando ha necesitado los votos canarios. Es decir, estamos ante una situación que exige una reflexión amplia del conjunto de la sociedad canaria para ver cómo nos articulamos de tal forma que seamos capaces de asumir que somos un pueblo diferente, con unas necesidades singularizadas, y que para defender esas necesidades singularizadas necesitamos la suma no solamente de los partidos políticos, los que parece que siempre remitimos las capacidades de influencia de un pueblo al posicionamiento político. Tenemos que hacerlo extensiva al conjunto de la sociedad. Y es que, aunque han pasado más de 500 años, en Madrid siguen sin asumir el hecho de que hay un territorio a 2.000 kilómetros de distancia, enclavado en el Atlántico Medio, que tiene unas necesidades diferenciadas del conjunto del Estado español. Esa realidad, que viene marcada fundamentalmente por la geografía, no ha sido asumida de verdad todavía por ningún gobierno español. De la misma manera que, por ejemplo, en el año 92, Europa, en Maastricht, reconoció esa situación singular, diferenciada, esa necesidad de aplicar los tratados europeos de una forma diferente al continente y a las regiones ultraperiféricas, de la misma manera que las instituciones europeas entendieron esa diferencia, en España, en el Estado español, todavía llega sin asumirse plenamente esa realidad de lo que es el archipiélago. Hemos tenido a lo largo de los últimos 50 años distintos momentos donde se le ha prestado atención a Canarias, pero siempre ha sido por algo muy especial. Ocurrió en la década de los 70, la primera parte de la década de los 70, con el régimen económico fiscal canario, aprobado por la recta final de la dictadura de Franco, cuando la hambruna y los problemas sociales acuciaban a España, porque había una situación de especial preocupación con el archipiélago. Se le prestó atención en los albores de la democracia, en el año 77, con la visita del presidente que más entendió la problemática canaria, entendió que los problemas que se estaban generando en Canarias, la situación de movimientos independentistas, las reivindicaciones de africanidad del archipiélago, solamente se podían combatir teniendo presencia y atendiendo a Canarias. Y ahí es donde Adolfo Suárez, que en este caso fue un presidente sensible con la problemática del archipiélago, se plantó en las islas con esa visita extraordinaria de 6 días, acompañado por 3 ministros, por Gutiérrez Mellado, por Otero Novas y por Martín Villa, y recorrió desde El Hierro a Lanzarote el archipiélago. Fue un momento clave que lo cuenta de una forma muy clarificadora el periodista Fernando Nega cuando en las memorias de Adolfo Suárez. En el año 82 veíamos como un camino importante para el reconocimiento a nuestra diferencia y para que los canarios tuviéramos capacidad para gobernarnos a nosotros mismos con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias. Creo que fuimos demasiado cortos con el camino elegido inicialmente,
a través de la vía del 143, y el tiempo nos dijo o desveló que, siendo muy importante el Estatuto de Autonomía, era insuficiente para hacer valer la realidad diferenciada de Canarias. Nuestros puertos seguían siendo gobernados de Madrid, nuestros aeropuertos seguían siendo gobernados de Madrid, nuestras costas siguen siendo gobernadas por el poder central, las relaciones con nuestro entorno geográfico no están en nuestras manos, las aguas no son aguas canarias, la presencia para defender nuestros intereses singularizados en la Unión Europea tampoco han sido reconocidos por el Estado. El Estatuto fue un paso muy importante, el Estatuto de 1982, pero a lo largo del tiempo se ha desvelado que es insuficiente para poder asumir la realidad de lo que es hoy el Canarias. El salto cualitativo importante se da precisamente ya cuando tenemos esa capacidad de movernos a través de la herramienta más importante que hemos tenido en esta etapa, que es nuestro Estatuto de Autonomía, cuando vemos que las cosas, una cosa es lo que dice el Estatuto y otra cosa es el cumplimiento por parte del Estado de las obligaciones que tiene con Canarias. Y ahí aflora el problema de las carreteras transferidas en el año 82, pero dotadas con 0 pesetas de aquella época, o la no transferencia hasta ese momento de la sanidad a Canarias, o los problemas que pasaba la convalidación de nuestro régimen económico fiscal de Canarias. Eso es un paso muy importante en nuestra historia también, que está ahí, porque esa desatención del Estado en aquel momento da lugar a que 31 diputados en abril de 1993 en el Parlamento de Canarias, que sumaban mayoría absoluta, presenten una alternativa de gobierno al gobierno de aquel momento, al gobierno que presidía Jerónimo Saavedra, y surge en la suma de diputados que representaban opciones políticas no dependientes de partidos estatales, surge una mayoría que luego dará origen a Coalición el Canarias, y el que significa, desde mi punto de vista, una referencia muy importante a tener en cuenta por lo que ha significado en aquel momento y a lo largo de estos últimos 25 años. Primero porque la interlocución, el Estatuto y la interlocución directa que tiene Canarias a través de representantes de una opción nacionalista favorece el neutralizar los movimientos independentistas que digamos que teníamos en Canarias en la década de los 70. Esa interlocución, la canalización de los problemas canarios ante una opción política con representación en Madrid, independiente de los partidos estatales, favorece de una forma muy importante ese espacio de tranquilidad el que necesitaba el archipiélago. En ese camino, en esa situación, seguíamos estamos hablando en los años 90, en una situación compleja para nosotros, porque mientras España avanzaba de una forma espectacular en una red de carreteras, red de comunicaciones ferroviarias, con ocasión de la Expo de Sevilla y del Mundial de Fútbol, nosotros seguíamos anclados en el pasado. Es el año 96 cuando damos otra vez un salto muy importante, que es las elecciones que el Aznar gana después de los 13 años de gobierno de Felipe González, y necesita los votos para articular una mayoría de gobierno. Esos votos necesarios para articular esa mayoría de gobierno son los votos que aporta Convergencia y Unión y Coalición Canaria, que suman 176 escaños necesarios para esa mayoría. Debemos recordar que en primera instancia se sumó al acuerdo el PNV, después del acuerdo cerrado con Convergencia y con Coalición Canaria, pero la colaboración con el PNV apenas duró unos meses, quedando absolutamente toda la legislatura dependiente del gobierno del Estado,
de estas dos fuerzas políticas. Desde mi punto de vista, esos acuerdos, los acuerdos del año 96, son los acuerdos más importantes que se ha llegado entre el Estado en Canarias en mucho tiempo. De esa época, de esos acuerdos del año 96, son el compromiso del Gobierno español de desarrollar el Estatuto Permanente de Canarias. El reconocimiento de la ultraperiferia había llegado en Maastricht en el año 92, pero la consolidación de esas especificidades en el derecho primario europeo tiene lugar en el año 99 en Ámsterdam, y es como consecuencia de uno de los compromisos adquiridos de Aznar con Canarias. De igual manera, ese fue el momento en que se acordó con el Gobierno de España la convalidación del REF canario. Fue el momento en el que se firmaron los convenios de carreteras, de infraestructura hidráulica, de infraestructura turística, de infraestructuras educativas. Fue el momento en que se igualaron los ayuntamientos y cabildos canarios en el Fondo de Cooperación Nacional, donde percibían un 33%, alcanzamos el 100%. Fue el momento donde se declararon las obligaciones de servicio público para controlar el sistema de transportes en Canarias, en una situación donde la liberalización del transporte y las privatizaciones corríamos serios riesgos de caer en operadores privados en aquel momento, y era importantísimo la protección del sistema. Ese es el momento. Fue el momento que se aprobaron las bonificaciones de las tasas aeroportuarias en nuestros aeropuertos, en una bonificación del 75% para hacer viables los operadores aéreos dentro del archipiélago. En definitiva, fue un gran acuerdo para Canarias, siempre desde una perspectiva solidaria, porque los acuerdos con Canarias, de igual manera que los acuerdos con otras fuerzas nacionalistas en el Parlamento español, aquí está Alfonso Soriano, que ha tenido presencia en el Parlamento español y puede dar buena fe de esto, de la misma manera que los acuerdos con otras fuerzas nacionalistas, con los vascos y los catalanes, siempre se han visto de una forma un poco, digamos que no aceptados por el resto de las fuerzas políticas, porque no tienen la responsabilidad en el Gobierno de España, porque son acuerdos que generan más diferencias sociales y económicas en España. Estamos hablando de acuerdos que benefician a las dos comunidades más ricas, más desarrolladas de España. Sin embargo, los acuerdos con Canarias son acuerdos que lo que pretenden es igualar a Canarias con la media del conjunto del Estado, y por lo tanto no generan ningún tipo de rechazo por ninguna fuerza política. Es muy difícil identificar acuerdos que se hayan producido en el ámbito de la colaboración de Canarias con el Estado que hayan tenido un rechazo por alguna fuerza política del Estado. Todo el mundo ha entendido perfectamente que Canarias es una realidad diferenciada y que esos compromisos con Canarias iban en la línea de la solidaridad y del desarrollo de un Estado más solidario y armónico, ¿no? Decía lo de Aznar porque fue significativo. Aznar viene a Canarias y se celebra un Consejo de Ministros y Canarias está en el primer plano de la actualidad, se la atiende. Pero en el año 2000 hay elecciones de nuevo y se produce una mayoría absoluta. Esa mayoría absoluta, en la primera parte de la legislatura, donde todavía Aznar no había desvelado cuál era su futuro, que era el de dejar la política a los 8 años, y hasta la invasión de Irak, hay un acuerdo de legislatura que nos permite seguir desarrollando los compromisos adquiridos en el año 96. En el año ya el 2002, con el anuncio de Aznar de dejar la política, y especialmente con los problemas derivados de su posición con respecto a la guerra de Irak, rompió de nuevo esa relación con Canarias, que recuperamos de nuevo. Permítame este repaso histórico porque nos va colocando para que nos demos cuenta de cuándo hemos tenido capacidad para influir y cuándo no hemos pintado absolutamente nada y nos tratan, como dice ahí el editorial de este periódico, con desdén y con desprecio.
Llega Zapatero, producto de las consecuencias derivadas del atentado del 11 de marzo en Madrid. Son unas elecciones diferentes, cambia un gobierno, se produce un vuelco no esperado en la situación política española. Canarias pierde un diputado, de los 4 que teníamos nos quedamos con 3 diputados, pero pactamos con el Partido Socialista la constitución de grupo parlamentario y Canarias influye también en ese acuerdo con el Zapatero. Fruto de ese acuerdo con Zapatero, por ejemplo, solamente una pincelada, es el compromiso del Gobierno español de incrementar del 33 al 50% la ayuda de los billetes aéreos y marítimos a los residentes canarios. Ese es una referencia de ese acuerdo con Zapatero, que luego se complementa con el famoso Plan Zapatero, para lo bueno, para lo malo, plan muy ambicioso, pero que tiene elementos muy positivos, tuvo elementos muy positivos para Canarias. El año 2008, nuevas elecciones, del 2008 al 2011, Canarias, los votos de Canarias son decisivos para evitar la intervención de que España sea intervenida por Bruselas. Los votos canarios son imprescindibles con la aportación de los catalanes y fruto de esos acuerdos, de ese compromiso con Canarias, pues surge, ya estamos empezando, la crisis económica se veía en el horizonte, empezó una peligrosa caída de la ocupación turística en Canarias y de ese compromiso surge el acuerdo con el Gobierno español de la bonificación, de la ayuda por parte de AENA, de las tasas a los aeropuertos, a los operadores que traían turistas a Canarias, que para nosotros fue de un extraordinario valor porque logramos en plena crisis que el sector turístico se recuperara la ocupación y, por lo tanto, poder afrontar la crisis, digamos, con las dificultades propias de tremendo impacto que significaba la crisis más importante vivida en el mundo occidental, pero atenuar el impacto de la misma en Canarias. Y, en definitiva, si ahí damos un salto, vienen las elecciones del 2011, mayoría absoluta, y nos encontramos con la mayoría absoluta del Partido Popular, el entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que siempre se ha distinguido por ser una persona muy sensible con Canarias, con entender los problemas de Canarias. Él fue el ministro responsable de las relaciones con Canarias en los acuerdos del año 96, estaba muy familiarizado especialmente con el sur de Gran Canaria, donde sus padres además vivían, es decir, él entendía la problemática canaria, pero sin embargo la mayoría absoluta le ciega. Ciega al Gobierno español y, a pesar de tener un ministro canario, es la peor etapa que hemos tenido en la atención del Gobierno de España a Canarias a lo largo de estos últimos 30 años, este Gobierno de mayoría absoluta y fruto, que es a donde quiero llevar la reflexión, a que no necesitaban nuestros votos. No, las necesidades de Canarias seguían siendo las mismas, pero no necesitaban nuestros votos y, por lo tanto, la situación fue una situación de desdén, por utilizar los términos de esta editorial, y de desprecio, ¿no? Pero se recuperó la sensibilidad. Miren por dónde. Después de ese periodo electoral que va desde diciembre del año 2015 a junio del año 2016, periodo que no se puede constituir gobierno, y se repiten las elecciones en el 2016, junio del 2016, son imprescindibles para gobernar España el voto 175 y el voto 176 que aporta Coalición Canaria y aporta Nueva Canarias. Y miren ustedes como algo que para mí es una conquista histórica, de las cosas más importantes que se han conseguido para Canarias, se consigue. Algo que era impensable, que es el incremento del 75% de la ayuda del transporte a los pasajeros, tanto en los vuelos, en los movimientos con Canarias, como posteriormente los siguientes presupuestos con la península. O la ayuda del 100%
al transporte de mercancías. Estas son realidades que tienen que ver con el posicionamiento político, con la posición de los votos de Canarias en Madrid en un momento determinado. Y la pregunta que yo, todo esta retahíla de datos históricos, la quería llevar para intentar compartir con ustedes la siguiente reflexión. ¿Pueden los intereses de Canarias, los intereses de este pueblo, pueden seguir dependiendo de unas elecciones donde tengamos 1, 2, 3 o 4 diputados que puedan ser decisivos coyunturalmente para la gobernabilidad de España? Los intereses de Canarias, el futuro de este pueblo, solo pasa por eso, porque tengamos unos diputados que obliguen a entendernos al gobierno que está en España, o necesitamos dar un paso más. Necesitamos un paso más que tiene que ver, por una parte, con tener las herramientas necesarias para nosotros mejorar nuestros mecanismos de autogobierno y ser menos dependientes, indudablemente. El estatuto que se tramita en estos momentos en el Parlamento español, que luego podemos hablar si va a llegar a tiempo de ser aprobado o estamos en un escenario de elecciones generales próximas, muy próximas, elecciones generales que en mi opinión, y luego si quieren abundaremos en el asunto, pueden ser antes de marzo. Si estamos en un escenario de elecciones anticipadas, habrá que ver si el calendario fijado da para aprobar ese estatuto de autonomía que sí nos hace ser menos dependientes. Pero estamos otra vez igual que en el año 82. Aprobar un estatuto de autonomía donde se prevé transferencias a Canarias de la gestión de sus puertos, de sus aeropuertos, de sus costas o el reconocimiento de su mar, pero eso tiene que plasmarse posteriormente en el hecho real de la transferencia. Y esa transferencia va a seguir dependiendo del peso político que se tenga en un momento determinado. Es decir, vamos a tener el instrumento, pero vamos a seguir dependiendo de la voluntad política del Gobierno del Estado, va a seguir dependiendo de la necesidad que tenga de seguir contando con los votos de los canarios. Yo sería muy partidista, y por respeto a las personas que no son nacionalistas y por convicción propia, podría decir que el futuro de esta tierra va a depender solo de que hayan diputados o senadores nacionalistas en Madrid. Y eso no es verdad. Eso no es verdad, ni puede ser. Tiene que pasar por otras vías. Tiene que pasar por lo que yo me ha dado por llamar canarizar a los partidos políticos. Canarizar a los partidos políticos estatales. Nosotros necesitamos fuerzas políticas nacionalistas que defiendan los intereses de Canarias, sin ninguna atadura, sin dependencia de partidos estatales. Pero necesitamos también unos partidos estatales canarizados. Es decir, unos partidos estatales que asuman dentro de sus propias organizaciones, que peleen para defender dentro de sus propias organizaciones, que este es un pueblo diferenciado, que este es un pueblo que tiene unas necesidades específicas distintas y que, por lo tanto, gobierne en Canarias una fuerza nacionalista, tenga esa fuerza nacionalista 2, 3 o 4 diputados, los intereses de Canarias se van a ver igualmente defendidos si eso no fuera así, porque tenemos a partidos estatales, a Podemos, a Ciudadanos, al PSOE o al Partido Popular asumiendo esa realidad específica de Canarias. Eso para mí es un paso fundamental. Un paso fundamental que es necesario pelearlo. No es fácil dentro del ámbito de los partidos estatales el conseguir ese reconocimiento interno a esas diferencias. Pero lo tiene. En Cataluña, por ejemplo, el PSC tiene reconocido un papel diferente para defenderlo a las singularidades de Cataluña. Incluso el Partido Popular, con respecto a Cataluña o con respecto a Galicia, los tienen reconocidos. Es necesario esa canarización de los partidos estatales para que nuestro futuro no dependa solo de que tengamos 1 o 2 o 3 diputados nacionalistas, sino que nuestros representantes en Madrid, sean de cualquier partido, tengan ese aval dentro de su propia organización para defender los intereses de Canarias. Y no podemos dejarlo solo. El futuro de la tierra no puede estar solo en manos del papel de la política. No puede estar. La política es muy importante,
Pero tan importante como la política, o más, es la sociedad civil. Nosotros necesitamos una sociedad más estructurada, más consciente de lo que nos jugamos. En Canarias, muchas veces, en lugar de... nos es más fácil buscarnos las culpas a nosotros mismos. Y además, nos gusta regodearnos cuando las cosas no van bien, es un problema nuestro, no es un problema que viene de fuera. No ocurre con otras comunidades donde hay una conciencia de pueblo estructurada, sólida, donde independientemente de los defectos que puedan tener nuestras administraciones en el ámbito local, que serán perfectibles sin duda y que los ciudadanos tendrán la oportunidad en cada una de las elecciones de corregirlas con su voto, independientemente de eso, tenemos que tener identificado dónde tenemos que defender nuestros intereses. Tenemos que tener esa sociedad civil consciente que necesitamos armarnos para defender nuestros intereses. Y ahí están los empresarios, las organizaciones empresariales, están los sindicatos, ahí están las entidades más representativas de nuestra sociedad. Si no somos capaces de generar esa conciencia colectiva de que somos un pueblo con necesidades diferenciadas, que tenemos que ser fuertes como sociedad para que nos respeten, para que nos respeten y nos traten con justicia y con respeto, no con desdén y desprecio. Si no somos capaces de armarnos en esa dirección, sin ropajes políticos partidistas, esto no es una cuestión partidista, yo no hago un canto al partidismo, hago un canto a la necesidad que tiene Canarias de articularse como sociedad y a la implicación de todos, asumiendo un papel que es imprescindible si queremos garantizar un futuro de desarrollo razonable y donde no nos volvamos a quedar en el abandono con respecto al resto de los pueblos del Estado. Muchas gracias por su atención. Hay preguntas sobre el planteamiento. Una, dos, tres. Empezamos de atrás para adelante. El señor, que además suele ser... Bueno, salud. A través de lo que tú has dicho últimamente, debo inferir que hay una estructura soterrada de colonialismo centralista hacia el archipiélago. Segundo, no soy nacionalista. Yo ayer cuando... ¿Se oye? Ayer cuando leía, me llamó mucho la atención el editorial de un periódico que no es sospechoso de un compromiso muy especial con Canarias, y hablaba de desdén y de desprecio, pues yo me quedé con la idea que estaba queriendo decir que el trato que nos estaba dando el actual gobierno de España era un trato colonial. Con eso me quedé. Me quedé yo con eso. Desdén y desprecio. Yo me quedé con eso, con que el trato que nos daban era un trato colonial. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la clase de estos últimos años de la historia de Canarias, y dedujo de tus palabras que no crees en la unión del nacionalismo cara a los próximos comicios. No sé si el hecho de que Nueva Canarias tuviera un candidato potente y serio en la isla de Tenerife, no lo dio con segunda, te haría cambiar de opinión. Y a lo mejor está llegando el momento de que se plantee una opción como la del señor Valls en Cataluña, de un independiente con la unión de las fuerzas políticas nacionalistas. Bueno, eso va en coherencia con lo que el planteamiento que estoy haciendo, ¿no? Evidentemente, el futuro de Canarias, la canalización de los partidos estatales y asumir la realidad diferenciada de Canarias lleva un tiempo. Esto necesita tiempo, es una cultura,
es una cultura también dentro de los propios partidos. Es mucho más fácil, a corto plazo, el sumar fuerzas del nacionalista, de opciones políticas que crean que los intereses de Canarias se pueden representar, se pueden defender mejor desde una opción nacionalista sólida, ¿no? Lamentablemente no veo que eso esté caminando en esa dirección. No veo que haya posibilidad de sumar lo que en estos momentos sería, sí, a fuerzas políticas, como se da ya el caso, digamos que, si no minoritarias, algunas muy importantes desde el punto de vista de las siglas que representan en Canarias, pero desde el punto de vista del apoyo popular en estos momentos, evidentemente el nacionalismo tiene dos soportes importantes, uno más asentado en Tenerife, y bueno, Tenerife y las Islas Orientales también, ¿no?, que es Coalición Canaria, y una fuerza política muy importante, especialmente en Gran Canaria, que es Nueva Canaria, con una implantación respetable, muy respetable, ¿no?, gobernando en ayuntamientos que son muy significativos en la isla de Gran Canaria, presidiendo el Cabildo de Gran Canaria, y yo presumo que incrementando su presencia en las próximas elecciones en el Cabildo de Gran Canaria, independientemente de las valoraciones que se puedan hacer, si está en una buena dirección o no, pero desde luego yo creo que el Antonio Morales va a mejorar los resultados en la isla de Gran Canaria, y desde luego creo que hubiera sido bueno el sumar esfuerzos para que garantizar una presencia de Canarias en Madrid. Pero no veo que las cosas estén caminando en esa dirección, ¿no? No es fácil buscar referentes. Los partidos, yo creo que es un error, tanto el de Coalición Canaria, sumando en Gran Canaria gente que no tiene que ver nada con el sentimiento nacionalista, porque con todos los respetos para el señor Bravo o para Nardi Barrios, candidata, parece, al Ayuntamiento de Las Palmas, pues representan lo que representan, y son buenos candidatos para representar ideológicamente lo que ellos han representado siempre, pero no para representar una opción nacionalista. De igual manera, creo que para Nueva Canarias en Tenerife, pues no vale cualquier cosa de decir busco alguien conocido, y eso yo creo que los partidos, para que sean sólidos y para que estén cohesionados, tiene todo un trabajo de abajo, ¿no? Los ayuntamientos son la clave, las próximas elecciones van a ser clave, y yo creo que el problema más importante que le veo al nacionalismo canario ahora, desde la perspectiva que da ver las cosas desde fuera y de la distancia, es la pérdida de poder municipal. Al final, la pérdida... la fuerza, aquí hay dos caminos para avanzar en la consolidación de una fuerza política incipiente, como fueron los movimientos que se dieron en todas las islas en su momento, de agrupaciones independientes, y luego la suma de esas agrupaciones independientes con otras fuerzas políticas más territoriales en el ámbito de Canarias, y eso produjo la Coalición Canaria. Pero todo partió del poder que estas fuerzas políticas tenían en el ámbito municipal. O sea, no fue un movimiento nacido desde la configuración ideológica y de un trabajo, y que eso aflorara en el tiempo en tener una representación institucional. No, es que surgió al revés, surgió desde el gobiernos locales, y precisamente el poder en mi opinión, el poder del nacionalismo canario ha estado en el ámbito de su fortaleza en el ámbito local. Si se pierde la fortaleza en el ámbito local y no hay digamos que no maduramos en otros aspectos, pues lo tendremos difícil a medio plazo, ¿no? Gracias. Buenas tardes, señor Paulino. Sinceramente,
como ciudadano de a pie siempre he sentido un poco, y no sirva de adulamiento, de simpatía hacia usted. Usted fue nuestro presidente, se ha echado a un lado del camino y ha dejado que los políticos sigan con sus actividades. Hay una frase de un político francés que dice: política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos. Hay también, por ejemplo, una pregunta, como es lógico para hacer: ¿hay necesidad de que los parlamentos, como este caso el nuestro, se reúnan casi todos los días ahí debajo? ¿Qué van a resolver? Están resolviendo porque la agricultura está a un lado. Estamos comiendo papas de Israel, el mar que antes nos mató mucha hambre, lo digo yo que soy viejo, más que los almanaques, que nos mató mucha hambre. Sin embargo, el mar ni se sabe de él y eso. Después, por ejemplo, por ejemplo, que nos han metido en el turismo. Siempre he dicho, y lo he dicho varias veces, y aquí también, el turismo es un turista alemán que viene con un pasaje que pagó en Alemania, viene un avión alemán y se va ahí debajo a nuestro sur, de aquí de Tenerife, a un hotel también alemán, que nos deja aquí en las islas. Después, por ejemplo, quiero decirle cómo nunca se han preocupado los políticos por crear una industria aquí en nuestra tierra. Nosotros no tenemos materias primas, igual no las tiene Japón, sin embargo es un gran país industrial. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando ustedes se reúnen o cuando se reunían ahí debajo en ese parlamento? ¿Qué resolvían? Muchas gracias. Lo mío, si quiere, lo toma de reflexión. Nada más. Gracias. No, bueno, muchas gracias a usted. Evidentemente, muchas veces el trabajo de la clase política, el trabajo especialmente de los parlamentos, porque el de los ayuntamientos y de los cabildos, e incluso lo de los gobiernos, ¿no? Es más fácil de que la gente perciba lo que están haciendo. El trabajo del Parlamento es más complejo, ¿no? Y creo que el Parlamento ha ido evolucionando para tener más contacto con la calle, más contacto con la gente, y hay que abrirlo, hay que seguir abriéndolo, hay que seguir abriéndolo a la sociedad para que la sociedad pueda entender lo que se cuece en esas cuatro paredes, ¿no? La industria del turismo, usted tiene razón, pero la pregunta que yo me hago, que no la hago usted, me la hago yo, digo, ¿y qué pasaría si el turismo desapareciera de Canarias, ¿no? Porque claro, el nivel de dependencia, es verdad que mucha facturación de las cuentas del turismo vuelan de Canarias, pero también es verdad que hay 15.000 millones de euros que se facturan en Canarias, alrededor de 15.000 millones de euros que genera el turismo. Y también es verdad que cerca de 300.000 puestos de trabajo dependen del sector turístico. Y también es verdad que la economía que genera en torno a lo que significa una actividad tan potente como el turismo, como son todos los servicios, generan muchos puestos de trabajo y mucha actividad, ¿no? Ahora, podemos plantearnos, porque este es un debate mucho más largo, ¿no? Podemos plantearnos otro modelo económico donde podamos sustituir el turismo por otras actividades económicas. Yo creo que sustituir el turismo no podemos sustituir el turismo porque es el pilar más sólido que tiene nuestra economía. Lo que sí podemos y debemos es complementarlo, pero eso que llaman la diversificación de la economía, ¿no? Pero no es nada fácil, porque tenemos, de la misma manera que tenemos la situación geográfica que nos coloca en una posición privilegiada en esta parte del Atlántico, y de esa situación privilegiada esa situación geográfica se deriva de que tengamos el mejor clima del mundo, y como consecuencia de que tenemos el clima, tenemos una actividad económica como el turismo.
esa propia situación geográfica, alejada de los mercados, con un territorio fragmentado, sin materias primas, orográficamente difícil, con escasez de agua, pues nos pone una serie de limitaciones muy importantes para desarrollar otros sectores económicos. Pero creo que tenemos que seguir, se han ido haciendo cosas, tenemos que ir aprovechando más nuestros recursos naturales que tiene Canarias, todas las posibilidades que nos da el viento, el sol, el propio cielo, el mar, para ir generando actividad económica. Va mucho más lento de lo que a todos nos gustaría, pero creo que ese es el camino. Ahora, no tenemos alternativas como pilar de la economía a un sector clave como es el turismo, ¿no? Buenas noches. Yo globalmente coincido con el análisis que usted ha hecho, pero observo algún lapsus, algún olvido, no sé si deliberado, y una inexactitud final. A ver si soy capaz de explicarme. Yo creo que Coalición Canaria tiene una grave responsabilidad porque ha estado 25 años en el poder. Nadie puede dudar en absoluto de los beneficios que ha obtenido la sociedad canaria en su conjunto a lo largo de este cuarto de siglo. Pero si el nacionalismo no ha arraigado más, no solo no ha arraigado, está en franco retroceso, ha perdido más de 350.000 votos en los últimos tiempos, es atribuible a quienes dirigen esa organización política, en ese sentido. No ha llegado al pueblo en la medida que debiera llegar, ni ha sido capaz de generar una cohesión territorial, que si bien es labor de gobierno, también debe ser de los partidos. La prueba es lo que usted decía. Nueva Canarias pesa en Gran Canaria, no tiene ningún peso aquí. Coalición Canaria a la inversa, en Gran Canaria no pinta nada o casi nada, y sin embargo aquí tiene una fuerza estructurada muy seria. Hay otro factor, ustedes se han olvidado del factor isla, y yo creo que hasta el estatuto se ha olvidado. La isla es una realidad incuestionable en Canarias, y no se puede pretender un gobierno fuerte a costa de las islas. El gobierno yo creo que está para cohesionar, planificar, distribuir, pero no para, digamos, fortalecerse a costa de las competencias de las islas, que yo creo que han quedado bastante disminuidas a pesar de todos los pesares. Y es bien cierto que algunos cabildos no tienen capacidad suficiente, ni financiera, ni política, para, digamos, desarrollar sus propias competencias, por ejemplo, en el terreno de los parques nacionales. Por otra parte, usted se olvida un periodo que para mí fue funesto, y usted y yo tuvimos una polémica notoria, que fue el tema del petróleo. No se puede confundir, como hicieron ustedes, un tema que es estatal, que es de soberanía, confundiéndolo con el de autonomía. Está bien defender los intereses del pueblo canario, pero no hay ningún pueblo del mundo que renuncie a explotar sus propias riquezas. Otra cosa es que pidas o se pida lo que sea justo en la parte que corresponda. Pero yo creo que una industria petrolera auxiliar sería importantísimo. En ese mismo orden, Canarias despreció olímpicamente la posibilidad de constituir en el Hierro un punto de lanzamiento fundamental para Europa de microsatélites, cosa a la que estamos asistiendo hoy desde otros lugares. ¿Por qué? Pues porque había, sí, es verdad, un peso específico grande de grupos ecologistas y se asustó a la población diciendo que aquello no podía ser. Hay otro factor más que me gustaría apuntar. Yo creo que en estos tiempos, cuando las competencias que tiene Canarias van a tener un desarrollo no muy superior al que actualmente alcanzan, un Parlamento de 70 diputados es un auténtico disparate y el pueblo lo está asumiendo. Ya desde la propia autonomía, yo creo que se tenía que haber pensado en un cabildo mayor de Canarias, un cabildo de cabildos, que eso es lo que yo creo que hubiera sido entendible y así figuraba incluso en los primeros tiempos, ¿no? Y por otra parte, yo creo que el movimiento nacionalista canario no ha sido capaz en estos tiempos de llegar a la base popular, porque se construyó desde arriba. Es verdad que en aquel tiempo, con los problemas del RES, pues en el 93 a lo mejor la salida exigible era esa, crear un partido nacionalista. Pero luego, insisto, ustedes lo han dejado por el camino y la pérdida de credibilidad a mí me parece muy grave. Y es malo para Canarias. Yo creo que hace falta un partido nacionalista fuerte. Y mientras se sigan dando las circunstancias a las que usted se ha referido, yo creo que hace falta un partido nacionalista, pero no 3 partiditos que suman 4, que hoy sirven, que mañana... Eso, perdone, pero me parece que es un mal camino. Bueno, vamos a ver. Vamos a coger, yo voy a apuntar en la libretita
con el libretita, en los últimos 26 años, desde el año 93, y en coherencia con mi exposición anterior, que es cuando Canarias ha tenido peso en Madrid, es cuando hemos conseguido que el gobierno español nos atienda, nos apuntamos todos los errores que han habido en Canarias en los últimos 26 años, pero también todos los éxitos. Nos corresponde asumir los errores, nos hemos equivocado mucho, pero también podemos hacer el balance de lo que ha significado que Canarias ha tenido presencia en Madrid, para que nos atiendan y no nos traten con desdén y con desprecio, para que nos respeten y sean justos con nosotros. O sea, en los 26 años hay éxitos y nos los apuntamos nosotros, y nos apuntamos las cosas que nos han salido, vamos a apuntarnos las que hemos sido capaces de... Bueno, yo creo, vamos a ver, Canarias es una realidad que conozco palmo a palmo, me la ha pateado de arriba abajo, y el cambio que ha experimentado Canarias en los últimos cuartos de siglo es impresionante, espectacular. No hay ningún territorio del Estado con unos niveles de desarrollo como Canarias, partiendo donde estaba Canarias, partiendo de la posición de abandono de Canarias. Las políticas sectarias que incrementan las desigualdades, no en Canarias, en España, vienen del Gobierno de España. El Gobierno de España, con su política, hacía referencia al trato preferente a los territorios más desarrollados, a Cataluña y Euskadi, en contraste con sus compromisos con Extremadura, con Castilla-La Mancha, con Galicia. Ahí sí hay desigualdades. En Canarias existen desigualdades y tenemos que seguir peleando. No vamos a obviar lo que es una realidad, que a pesar de las mejoras que se han producido, todavía seguimos teniendo necesidades en infraestructuras, en equipamientos, en servicios. Yo viví en los primeros pasos de la democracia como alcalde, y las carencias eran tan espectaculares que cuando yo veo los cambios que se han producido en apenas un cuarto de siglo en Canarias. Que se han cometido errores, que nos hemos equivocado, que no hemos sido capaces, ese es un asunto de los nacionalistas, es decir, que tenemos que hacer autocrítica, que no hemos sido capaces, habiendo sido tan importantes para esta tierra, que no hemos calado popularmente, no hemos logrado que la gente nos entienda. Eso es verdad, pero también es verdad que tenemos unas estructuras, vamos a ver, unas estructuras en los medios de comunicación, en los ámbitos de poder en Canarias, absolutamente, que tienen que ver poco con la canariedad a la que yo me refiero. Y son las que tenemos que ir desmontando. Son las que Canarias tiene que ir desmontando poco a poco. Hay mucha gente que no está comprometida en Canarias, comprometida con ese camino del que yo hablo, que hay que seguir, que es la canarización de Canarias, entender Canarias. Dentro del Estado español, entender Canarias como una realidad diferenciada, ¿no? Evidentemente, sin ninguna duda, la culpa de que no hayamos crecido, el nacionalismo canario no sea más fuerte, no sea más sólido, tanto el de Coalición Canaria como en su día, no es el primer movimiento el de Coalición Canaria, el nacionalista fuerte en esta etapa democrática. También la Unión del Pueblo Canario fue un movimiento muy importante. Y es verdad que los errores, los personalismos y los errores propios son los que truncaron un proyecto que era un proyecto también muy interesante para Canarias. Pues todos los que tenemos convicción de que este es el camino, debemos aportar para que esto en el futuro podamos recuperar una presencia nacionalista importante. Yo creo siempre que he creído, y cada día más, en una Canarias sostenible, en una Canarias respetuosa con su entorno natural, en una Canarias que se distinga por la atención, por la limpieza de su mar, en una Canarias donde el cielo sea un referente en el mundo como lo es en estos momentos, en una Canarias
que respete su naturaleza. No soy partidario de seguir con la depredación, el que hemos tenido mano ancha en la depredación del territorio. Y esto lo llevo a lo siguiente: si tuviera que repetirse la situación de que una multinacional quiere venir a explotar los recursos naturales de Canarias para poner en riesgo nuestro futuro, desde luego yo estaría de frente de nuevo, sin ninguna duda. No me arrepiento absolutamente de nada, sino todo lo contrario. Estoy muy orgulloso de, en un momento difícil, en contra de la opinión mayoritaria y sin el respaldo prácticamente de nadie inicialmente, poco a poco, gracias a la constancia desde el Gobierno, sumar esfuerzos para que Canarias fuera un clamor contra la explotación de su potencial riqueza en el mar. Y creo que nuestro futuro pasa por ahí. Es que es una parte de nuestro futuro. Pero ¿cómo vas a permitir los canarios, la gente que vivimos aquí, que una multinacional que se ponga en riesgo para llevar a cabo unas explotaciones petrolíferas? De las mejores playas de California, a 3 kilómetros, no a 200 o a 80, están las multinacionales que usted dice extrayendo petróleo. Ya, pero son Medidas de seguridad, evidentemente. ya, pero son otros modelos, es que hay modelos, cada uno defiende, hay modelos, y Noruega tiene otro modelo, y cada uno tiene su modelo, pero yo sinceramente creo que el modelo de Canarias es el de respeto a su entorno, pero también soy respetuoso con otras opiniones, faltaría más. Don Víctor Díaz, don Juan Manuel Salamo, don Alfonso Salino. Gracias. Yo quería invitarla a que profundizara en la reflexión. Vamos, yo comparto, me parece que será evidente para la mayor parte del auditorio que me conoce, esa reflexión, ¿no? El peso de Canarias y el proceso de transformación de estos años. Y desde luego comparto también los errores. Ya me gustaría oír la autocrítica de los demás respecto a sus errores también, ¿no? Que parece que a veces brilla por su ausencia. Pero me interesa más. Discuto, en términos de académico, si me permite, la posibilidad de la canalización de los partidos estatales. Creo que es un buen deseo, creo que no se debe a las personas. Yo creo que las personas, hombres y mujeres de los diferentes partidos políticos, son tan canarios como los que nos definimos como nacionalistas y viven la canariedad intensamente. Yo creo que todos tenemos amigos, afortunadamente, en una sociedad plural y en fin, es indiscutible que diputados y diputadas del PP, del PSOE, etcétera, han defendido y quieren esta tierra como el que más, ¿no? En fin, no me resulta eso cuestionable. Lo que pasa es que creo que la estructura de los partidos estatales les impide y les va a impedir objetivamente ese proceso de canalización. No depende de la voluntad de la gente aquí. ¿Cuándo se podría canalizar esos partidos? Cuando la sociedad lo demande. Solo si la sociedad dijera, mire, si usted va allí y al final se pone su jefe de fila y le hace levantar el dedo y no defiende este interés de Canarias, pues mire, yo no le voy a votar. Entonces los partidos estatales tendrían que decir, mire, es verdad, hacerle caso a su gente de aquí, porque yo creo que la gente aquí lo está planteando. Lo ha planteado históricamente. Es decir, a eso no me cabe duda. No nos podemos convertir en más defensores de Canarias que nadie, sino que hemos tenido los nacionalistas, digamos, la posibilidad y el papel de no depender de... Y entonces lo que le invito a la reflexión es cómo hacer que Canarias sea más Canarias. Cómo hacer que nuestra sociedad, ¿no? Apuntaba antes un punto de reflexión que a mí me parece clave, ¿no? Me planteó hasta una pregunta, o le planteé una pregunta trampa, ¿no? Dice, ¿cómo gobernar durante 25 años no hemos sido capaces en las escuelas de convertir a nuestros jóvenes en jóvenes y ardientes nacionalistas? Quizás porque el nacionalismo canario ha sido un nacionalismo más respetuoso y no como otras opciones políticas que han convertido a la escuela en campos de adoctrinamiento. En fin, esa reflexión, le invito a esa reflexión sobre la sociedad. Usted conoce todas las siglas perfectamente, en fin, es claro, con profundidad. Esa percepción social, hoy se ha dado aquí en el debate, todos estamos de acuerdo, pero resulta que a la hora de la verdad, ¿cómo no somos capaces de expresar políticamente esa canariedad, ¿no? Sí, no.
pero no es fácil, ¿eh? No es fácil porque el primero, como usted bien decía, no se puede decir que el nacionalismo canario haya adoctrinado en las escuelas, no se puede decir que ese haya sido un camino. Y por otra parte, en mi opinión, tenemos una estructura desde los propios medios de comunicación de Canarias en general, que empatizan muy poquito con el tema nacionalista. Y en las estructuras de las administraciones en Canarias, en los altos niveles de la administración, hay unas estructuras que no empatizan en absoluto con la idea, no con la idea nacionalista, con la idea de canariedad que yo estoy planteando. Yo veo la idea de la canarización de los partidos, yo creo que es una batalla que tiene que darse dentro de los partidos. Hombre, para mí la ecuación sería más fácil si llegamos a la conclusión que para que Canarias tenga peso político, para que se le respete, para que no se le desprecie, para que no se le trate con desdén, es necesario tener presencia en Madrid, y en la ecuación introduzco que no hay posibilidad de que los partidos estatales se canaricen, la conclusión final es que solamente con partidos nacionalistas se pueden defender los intereses de Canarias. Pero quiero hacer la reflexión más abierta, es decir, hay un camino para defender nuestros intereses. Y no creo que sea, no es fácil, dependerá de la fuerza y de la constancia y de la lucha dentro de las propias organizaciones políticas. Es decir, también los partidos estatales dependen. En Canarias hemos tenido en algunos momentos de la historia, de estos últimos 25, 30 años, hemos tenido representantes de los partidos estatales con mucho peso específico dentro de sus respectivas organizaciones en el ámbito estatal. Lo hemos tenido. Otra cosa es si esa capacidad se pone sobre la mesa en defensa de unos planteamientos territoriales para Canarias, ¿no? Evidentemente, yo creo que si no somos capaces de avanzar en ese camino, vamos a tener problemas. Yo no me gusta decir cosas gruesas, ¿no? No me gusta decir cosas gruesas porque, entre otras cosas, mis planteamientos siempre han sido muy modulados y muy moderados. Pero acuérdense de una cosa que voy a decir esta noche en este ámbito. Si en Canarias no logramos que los partidos estatales asuman la realidad diferenciada de Canarias y, por lo tanto, luchen para defender ese trato diferencial que necesita Canarias. Si en Canarias no somos capaces, por otra parte, de articular un partido nacionalista influyente en Madrid, podemos caer en situaciones no deseables de nuevo en Canarias, porque es que la única válvula de escape que vamos a tener es la radicalización de fuerzas minoritarias, evidentemente, pero el mejor camino contra la radicalización es tener los instrumentos adecuados para defender esos intereses singulares. Ante todo, a mí me ha gustado mucho que hayas hablado y que no hayas leído, porque hoy en día lo normal es que a alguien le prepare un papelito al que habla, lee el papelito y ha cumplido con su papel, nunca mejor dicho. Por eso, que hable sin haber leído es para mí lo que debería ser. Tú eres viejo político parlamentario, lo que debería ser es hablar y no ver en los parlamentos de hoy en día que la gente se limita a leer lo que le ha preparado otro. Eso tiene su experiencia como tengo yo. Dicho esto, yo creo que está claro que como se vive hoy en Canarias, no se ha vivido nunca. El que diga lo contrario no tiene ni idea. Yo que soy viejo ya, en los años 40 y 50, había miseria. ¿Pero qué dicen que hoy hay miseria? Miseria la del 40 y la del 50 años. Alguno es de mi edad aquí puede aseverarlo. Lo que pasa es que se han hecho cosas mal, por ejemplo, y de eso tenemos culpa los propios canarios. Porque claro,
Nos hemos cargado el medio ambiente, nos hemos cargado la isla, en Tenerife. Ir por ese sur es, bueno, disparate tras disparate, y de eso tenemos culpa nosotros. Y si no funciona bien la sanidad, tenemos culpa nosotros. Y si no tenemos una buena educación, tenemos culpa nosotros. No le echemos la culpa a nadie. Hay que ser autocríticos. Pero por encima de todo, yo me planteo que en estos momentos estamos en una situación, no solo en España y en Canarias, sino en toda Europa, una situación de cambio de ciclo político. Es decir, la democracia liberal que se creó en toda Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial y que ha permitido muchos años de paz, de tranquilidad y de desarrollo, eso se está acabando. El estado de bienestar, que fue la gran conquista de las democracias liberales y de la socialdemocracia después de la Segunda Guerra Mundial, se está acabando. Aquí nos engañan y nos dicen que hay que aumentar las pensiones. ¿Cómo que aumentar las pensiones? Pero dígame usted dónde sale el dinero. Pero si es que en Noruega, y tengo un amigo que estuvo, que es un país, mejor dicho, en Suecia, perdón, me equivoqué, en Suecia, la gente que utiliza la sanidad paga un copago, porque el estado de bienestar no da más de sí. Y si es a costa de a la gente matarla a impuestos y agobiarlos ya que no tengan un duro, entonces en estos momentos los grandes partidos tradicionales que han creado la democracia en Europa y en España están desapareciendo. ¿Quién le iba a decir a alguien que el Partido Socialista francés, el de Mitterrand, ha desaparecido en Francia? No existe. La democracia cristiana italiana que gobernó 40 años, la gran democracia italiana, ha desaparecido. El Partido Socialista Italiano ha desaparecido. La democracia cristiana alemana, Merkel pierde las próximas elecciones, y en Baviera vamos a ver lo que pasa en las elecciones dentro de 10 días. En Inglaterra vienen los problemas de May. Es decir, lo que quiero decir con esto es que ante la tragedia y el problema grave de que estamos en un cambio de ciclo, el estarse planteando problemas localistas ante la gravedad de la situación que nos viene a todos es tremenda. Hay alguien que está hablando ya de una nueva crisis económica y que empiezan a ser los indicios. Yo me acuerdo perfectamente cuando Zapatero y Solbes negaban la crisis económica, y la crisis económica estaba ahí, y vino la crisis económica y no la querían reconocer. Pues hay que tomar medidas antes, porque ahora, ¿qué pasa? Que están acordando los partidos que están desapareciendo. El Partido Socialista, pues si tiene 80 y pico diputados, si es un partido que tuvo mayoría absoluta como Felipe González en España, lo estamos viendo. El Partido Popular ha perdido 4 millones de votos en estos últimos años. Los partidos tradicionales están desapareciendo. Y lo que no hay en Europa son partidos nacionalistas. Pensemos un poco en eso. En Europa no hay partidos nacionalistas. Vamos, hay algunos. En Gales, pues sí, que tienen una tradición. Gales fue un reino independiente, el Reino Unido. Pero en Europa los pequeños partidos nacionalistas que hay tienen poca influencia, seamos sinceros. Entonces a mí en estos momentos, lo digo de verdad, lo que me preocupa es que estamos ante un cambio de ciclo, que va a ser ingobernable este país, porque la próxima vez van a gobernar 2 o 3 partidos, cosa que no en la transición, desde la transición no ha ocurrido en España. Que el estado de bienestar está cayendo, que puede producirse una crisis económica, que no se está resolviendo el problema del paro. Esos son los problemas que preocupan a la ciudadanía, que para operarte en el hospital de la Candelaria tienes que estar 6 meses en una lista de espera. Esos son los problemas que preocupan a la ciudadanía. Y yo salgo por la calle, yo estoy jubilado y como tú veo las cosas a distancia. Pero a mí, yo hablo en la calle, por ejemplo, el Estado de las autonomías español se concibió en la transición y que ha dado sus resultados, está en crisis en estos momentos. Es decir, este país no puede soportar 17 autonomías, 17 departamentos, 17 defensores del pueblo. Es que este país, el Estado, ¿cómo van a aumentar las pensiones si el gasto se va por ahí? El gasto es superfluo. Bueno, y los enchufamientos, porque los partidos se han convertido, y no quiero dar un meeting, los partidos se han convertido en agencias de colocación. La gente se afilia a los partidos para buscar un puesto de trabajo y un sueldo. Ojo, ojo, porque esto, en la época de la transición, tú lo sabes bien, la gente que acudió a la transición tenían su vida resuelta.
Yo era de los más jóvenes en el Congreso, en las Cortes Constituyentes del 77, tenía 41 años y llevaba 17 años trabajando. Hoy lo normal es entrar con 20 y pico años a pegar carteles del partido y llegan a lo mejor a candidatos a presidente del gobierno sin haber trabajado nunca. Claro, eso es un problema que es lo que la gente te demanda en la calle. Y pongo el último ejemplo y yo con esto acabo. El Estatuto de Autonomía de Canarias. Bueno, en lo que se pusieron de acuerdo de inmediato todos los partidos en aumentar el número de diputados. En lugar de 60, yo no sé exactamente a cuántos, pero 70 seguro. Y creo que un techo máximo de 75 creo que se aprobó. Bueno, pero vamos a ver. Es que todos conocemos el trabajo que hay en el Parlamento de Canarias, no me lo van a decir a mí ni a ti. Entonces, el primer Estatuto de Autonomía establecía 4 meses de actividad al Parlamento de Canarias, 60 diputados, sí, pero 4 meses de actividad, repartidos en 2 sesiones. Por supuesto, sin sueldo. Se partía a la base de que el diputado, que era médico o que era abogado, iba en esos 4 meses al Parlamento, le pagaban la dieta y asunto concluido. Lo primero que hicimos aquí en la autonomía y en todas es establecer un periodo de sesiones igual que el del Congreso de los Diputados, con un sueldo equivalente al del Congreso de los Diputados. Eso es lo primero que se hizo. Entonces, si hoy yo veo, cuando nombren algún cargo político, me voy enseguida a su currículum. Coño, no, ninguno ha trabajado. Han empezado pegando carteles en las nuevas generaciones o en la juventud del partido. Oye, llegan a presidentes del gobierno sin haber hecho nada, ni estudiado nada, ni trabajado, ni tener la menor idea. Esto está llegando esto es lo que yo oigo en la calle, ¿eh? Entonces, yo creo que en estos momentos lo que nos debe de preocupar de verdad es la situación en la que estamos llegando, agravada por todas las tensiones que hay en Cataluña, etcétera, etcétera, y las repercusiones en el estado de bienestar, y vamos a ver cómo termina esto. La transición ha dado un buen resultado, pero esto ha hecho crisis, y ha hecho crisis por culpa de los partidos políticos y de los políticos que no han sabido adoptar medidas ejemplarizantes a tiempo. Perdonen que me he alargado demasiado. No, muchas gracias, Alfonso. Yo la reflexión en general con matices la comparto. Las grandes amenazas que acechan al mundo, la posibilidad del incremento de intereses en Estados Unidos, la repercusión que va a tener eso en Europa, si el Banco Central Europeo también sigue esa línea, el Brexit, todas estas cuestiones están ahí, son una realidad, la amenaza de una nueva crisis, pero de lo que se trata es que en ese contexto de cambios diferentes, ¿cuál es el papel que le corresponde a Canarias? Somos pequeñitos, pero estamos diferenciados, estamos donde estamos. No ponemos en duda nuestra pertenencia a España, yo por lo menos, a la realidad no estamos para aventuras rupturistas, pero como pueblo diferenciado sí debemos de posicionarnos para que se nos respete. Como pueblo diferenciado en ese contexto de globalización, es más necesario en un contexto de globalización generalizado, es más necesario defender la diferencia. Sí, buenas noches. Como decía mi gran amigo Carlos Fuentes, no hay globalidad que valga sin localidad que sirva. O sea que las localidades hay que organizarlas, ¿no? El itinerario que has recorrido, Paulino, me parece que es el itinerario de una persona que ha vivido los hechos en primera persona, valga la redundancia. Lo que creo yo es que la política ya no es la misma. Si no se trata de tener influencia en Madrid, 1, 2, 3 o 4 diputados, porque el Congreso de los Diputados de Madrid no es el Congreso de los años que tú has descrito. Y en eso me parece que el que ha hablado últimamente ha sido Soriano, ¿no? En eso tiene razón, es decir, la política ha cambiado. Y ya no nos vamos a encontrar con el bipartidismo con el que nos encontramos durante los últimos 20 o 30 años, ¿no? Esto se ha fragmentado y por tanto ya no depende de 3 o 2 o 3 o 1, sino que lo que hay que hacer es una reflexión profunda desde Canarias de responsabilidad. Eso lo llamas tú canalización de los partidos
estatales. Bueno, me parece muy bien, ¿no? Pero es que ni la política es la misma. Tú has hablado también de los medios de comunicación. Yo me he quedado asombrado últimamente con un dato, y ahí está Leopoldo Fernández, que me imagino que se haya también impresionado con esto, que el país está tirando en estos momentos 85.000 ejemplares. Llegó a tirar 1 millón y medio de ejemplares. Los medios de comunicación ya no deciden todo, ¿no? Las redes sociales están hoy influyendo en la población y decidiendo mucho en la población, ¿no? Por lo tanto, yo lo que creo, y ayer digo porque lo leí en la madrugada, hay un artículo de Juan Luis Cebrián, que yo creo que hay personas que a medida que cumplen años se vuelven más competentes, ¿no? Le pasa a Cebrián y le pasa a Felipe González también. Decía que no hay reflexión política ni desde los que nos desgobiernan hoy, ni de los que se apresuran a desgobernarnos mañana, ¿no? Y yo creo que lo que nos ha faltado en Canarias es una reflexión política, y nos sigue faltando esa reflexión política. Los partidos nacionalistas que nacieron, y el que nació, Coalición Canaria nació, y yo lo vi nacer también, y estuve en ese nacimiento, en el 93, fue pura aritmética parlamentaria. Y faltó pensamiento, y sigue faltando pensamiento, y sigue faltando responsabilidad. Si no asumimos esa responsabilidad, si no desarrollamos un pensamiento, estamos además ante una España completamente diferente. El proceso de confederalización de Euskadi y el proceso de confederalización de Cataluña es imparable. Esta mañana me he despertado, yo no sé si ustedes a esto le han dado importancia, yo he hablado con algunas personas esta mañana en el Parlamento precisamente y no le habían dado ni mucha importancia, pero la opinión y la provincia han abierto esta mañana con una noticia que dice que el Polisario está en connivencia con Hezbollah, una de las organizaciones terroristas, que podemos tener ahí enfrente un conflicto que no sabemos qué dimensiones pueden tener. O Canarias piensa desde sí misma ante todos estos nuevos escenarios, pero piensa, si quieren, en clave nacionalista o en la clave que ustedes quieran. O aquí no hay futura que valga, ¿eh? Ya no es un problema de las listas de espera, no es un problema del petróleo, sino que este país, y vuelvo y termino con la reflexión de Carlos Fuente, que al fin y al cabo es un literato, si no organizamos la localidad, no llegaremos nunca a ser dignos en la globalidad. Yo comparto totalmente la reflexión que ha hecho Juan Manuel. Quizá lo de los cambios que se van produciendo me genera a mí alguna duda en estos momentos. Es decir, en diciembre del 2015, digo los cambios políticos, en concreto en España, ¿no? El 2015 parecía que el sistema del bipartidismo saltaba por los aires con la irrupción en esas elecciones en el Parlamento español de Podemos y de Ciudadanos, las denominadas fuerzas emergentes, ¿no? Apenas un año después, un año y poco después, un año después no, en concreto desde la moción de censura y la renuncia de Rajoy a la presidencia del Partido Popular, creo que se están produciendo una serie de movimientos políticos que nos pueden llevar, creo que nos van a llevar al fortalecimiento de nuevo del bipartidismo que parecía muerto. La renuncia de Rajoy propicia un movimiento de cambio de imagen y de contenido en el seno del Partido Popular, imagen y contenido. Se ha colocado, sumido en las banderas que hasta ese momento tenía Ciudadanos, la inmigración, la unidad de España, Cataluña, los presos, con un discurso mucho más sólido, porque tiene 137 diputados que le apoyan y una mayoría en el Senado. Y yo, sinceramente, como veo el panorama, es que va a haber lo que era una expectativa importante de cara a las próximas elecciones, de que se iba a podía producir un cambio en el centro-derecha, liderado por Ciudadanos,
creo que quien va a salir fortalecido de nuevo de esta operación es el Partido Popular. Y por la izquierda, el hecho de que la moción de censura prosperara y la necesidad política del apoyo de Podemos al PSOE, creo que estrecha bastante el campo de acción de Podemos si uno reacciona en beneficio del PSOE. Es decir, creo que en las próximas elecciones generales vamos a tener dos partidos pivotando de nuevo en el centro derecha el PP y en la izquierda el PSOE. Todo dependerá también los tiempos cuando se convoquen las elecciones, que yo creo sinceramente que las vamos a tener. Creo que la presentación de los presupuestos por parte del Gobierno de España, la aprobación por el Consejo de Ministros, digamos que las presiones que se van a ejercer por parte de las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno en este momento, será el momento adecuado para que el presidente dé un golpe de la mesa, se quite el San Benito de que se dé a mangonear por los independentistas y por Podemos y no se pueden aprobar los presupuestos y convoca elecciones. Nos viene mal en el calendario para Canarias, pero yo no descartaría esa posibilidad. Bien, dos intervenciones no está previsto en la casa, pero en fin, tiene un minuto. Sí. Muy cortito, sí. Bueno, yo quisiera decir lo siguiente. Uno de los males grandes que ha tenido siempre Canarias, según Nicolás Estebanes, es el caciquismo que siempre hemos tenido aquí. Mientras la mayor parte de quienes éramos hijos de jornaleros trabajábamos la tierra, los hijos de los caciques estudiaban Madrid, Barcelona y París. Y después había... Sí, voy a preguntar ahora, no se preocupe. Sí, Gracias. pero ya, por favor. Cuando había, por ejemplo, bastantes problemas aquí en las islas, había la válvula de escape a la inmigración. Cuba, Argentina, Uruguay, después Venezuela. Yo fui a parar a la otra parte del otro mar, que salí de aquí, de la inmigración, en 1959 del pasado siglo. Y no había ido a una escuela primaria con fundamento. Trabajé en un banco de la organización del CREI Leonet, que tenía 800 y tantos empleados, y fui apoderado. Yo creo que, por ejemplo, para tener una formación, digamos, no muy sólida, pues para mí fue maravilloso de haber llegado a eso. En Perú nos decían, donde fui a parar a la otra parte del mar, nos decían, los españoles o son toreros o curas, en plan de mofa, nos los decían. Menos de esas dos profesiones de que no trabajé, ¿ya? Ahora, de todas maneras, hoy en día, ver que tenemos dos universidades maravillosas y que todavía los jóvenes se vayan a la inmigración, a limpiar baños, a ponerse en la barra de un bar y eso, pues es lamentable, muy lamentable, es muy lamentable. ¿Qué estáis haciendo ustedes los políticos? La pregunta, para solucionar esos problemas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues tendremos que preguntarlo a los políticos. Pero yo creo que, hombre, evidentemente usted ha hecho una radiografía y que es la radiografía y la historia de muchos canarios. Que surgieron en una etapa de máximas dificultades y tuvieron que peleando salir adelante, ¿no? Hoy tenemos medios y lamentablemente nuestros jóvenes se encuentran con escasas oportunidades en nuestra tierra. Eso es verdad. El salto cualitativo que se ha dado es importantísimo en el ámbito de la formación, pero eso introduciría otra cosa que serviría para un debate profundísimo, que es la necesidad de controlar el acceso de las personas que vienen a Canarias para favorecer el trabajo de la gente que está en Canarias. Cuestión
que es un planteamiento que yo he defendido siempre, que dará origen, es muy polémico, pero desde luego en Canarias, y termino, señor presidente, en mi opinión, en Canarias vive más gente que la capacidad que tiene esta tierra de generar actividad económica para que tengan oportunidades y tener un bienestar todos los que vivimos en Canarias, los 2.200.000 personas que viven en Canarias. En los últimos 15 años, el País Vasco ha crecido, apenas ha movido su población, 2.183.000 a 2.200.000. Nosotros, en el mismo tiempo, hemos pasado de 1.400.000 a 2.200.000, sin tener la estructura económica que tienen los vascos. Claro, cuando uno se da cuenta, además, que para los mismos habitantes, allí tienen 80.000 millones de Producto Interior Bruto y aquí apenas llegamos a 40, cuando dividimos, pues ahí está la diferencia de los avances de un territorio y otro. Pero mientras no seamos capaces de reconocer que es necesario buscar caminos, que los hay, para que quien tenga oportunidades es la gente, preferentemente la gente que vive en Canarias, que no es un pensamiento excluyente, porque en Canarias vive mucha gente venida de otras partes del mundo, que están aquí entre nosotros, y que yo considero que tienen de tantos derechos como nosotros. Pero mientras no reflexionemos en esto y sigan viniendo a Canarias, cada año crezca nuestra población en 22.000 el año pasado, 22.000, mientras sigamos creciendo así, y vamos a ver muy limitadas las oportunidades de nuestros jóvenes. Yo quisiera para terminar, primero dar las gracias a don Paulino. Yo coincido con él en una cosa que él ha centrado en la vuelta al bipartidismo. Yo no estoy de acuerdo, creo que se ha ido Alfonso, con que los nacionalismos están desapareciendo de Europa, ni muchísimo menos. Una cosa es que sean más grandes que de los que estamos hablando aquí, pero a ver si nacionalismo no es el que está pasando en Polonia, no es el que está pasando en Hungría y no es lo que está pasando en Italia. Yo creo que el problema de Europa se va a tener que enfrentar obligatoriamente a contemplar las identidades dentro de su territorio y a darle solución antes de que se le planteen los problemas. No esperar a que Baviera explote, sino contemplar las identidades dentro de Europa y darle solución y enfrentarse con ellas. Y mucho me estoy temiendo que lo que se está llamando los nuevos ciclos sea una vuelta al pasado, porque esos nuevos ciclos, con desaparición de todo lo que sea identidad y aparición de los centralismos, terminaremos en el Sacro Imperio húngaro. Me parece que no deben ir por ahí, por los caminos, porque si no me da miedo el nuevo ciclo. Muchas gracias, don Paulino, no nos ha decepcionado en absoluto, creo que el debate ha sido muy interesante y muchas gracias a todos. La semana que viene, derechas en Europa.